Catequesis Eucarísticas, tomadas del libro Vivir la Santa Misa de Monseñor Javier Echeverría. Liturgia de la Palabra, cápsula 9. La misa consta de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. Los dos momentos son de gran importancia. Escuchando la palabra de Dios, nace o se fortalece la fe. En la Eucaristía, el Verbo hecho carne se nos da como alimento espiritual. Así pues, la Iglesia recibe y ofrece a los fieles el pan de vida en las dos mesas de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Por tanto, se ha de tener constantemente presente que la palabra de Dios, que la Iglesia lee y proclama en la liturgia, lleva la Eucaristía como a su fin connatural. Ojalá se acentúe en el alma de cada cristiano la trascendencia singular de la palabra revelada. Con esos textos, el cielo ha querido hablar a los hombres de todos los tiempos. Si ponderamos esta intervención directísima de Dios en la historia, no es de extrañar que esa comunicación sobrenatural haya provocado conversiones, aumento de la intimidad con el Señor, delirios de alma enamorada, disposiciones generosas. Por eso resulta muy preciso para el cristiano leer, escuchar, meditar a fondo la palabra de Dios. Diálogo de Dios con su pueblo. Con la creación empezó ya el diálogo de Dios con los hombres para hacernos partícipes de la vida divina. Suya fue la iniciativa. Él nos amó primero. Un diálogo que ni el pecado original ni las sucesivas ofensas del género humano, de todos los hombres y de cada uno en particular, pudieron interrumpir. Como escribió San José María, intervino Dios desde el principio de los siglos, hablando al corazón del hombre, llamándole de mil modos, haciéndole sentir la necesidad de lo divino. Intervino de modo especial con los profetas y finalmente con Jesucristo. La encarnación y nacimiento del Verbo señala la cumbre de ese diálogo de Dios con la humanidad. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. Al subir al cielo, tras su muerte y su resurrección, el Señor prometió que nunca se apartaría de los que creyeran en su nombre. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ha cumplido su promesa principalmente quedándose en la Sagrada Eucaristía y además de otros muchos modos, entre los que destaca su presencia por medio de las Escrituras que se proclaman en la acción litúrgica. La palabra de Dios no es ni será nunca una letra muerta, conserva todo el vigor de lo divino y comunica de modo especial el interés permanente, vivo de Dios por sus criaturas. Es muy cierto que cuanto más se medita esa palabra revelada, más se descubre la cercanía de Dios con el hombre. En verdad se repite, precisamente por la actualidad incisiva de la Sagrada Escritura, la reacción de aquellos que recibieron el encargo de detener al Maestro. Jamás habló así hombre alguno. Adentrémonos en este tesoro que el Espíritu ha puesto a nuestra disposición ya desde el primer momento. La Iglesia leyó y meditó con reverencia la palabra de Dios, especialmente en la celebración eucarística. Uno de los más antiguos padres de la Iglesia nos ha legado un testimonio excepcional a este propósito cuando escribe: el día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que preside nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones. En apretada síntesis, San Justino atestigua cómo la misa se desarrollaba en el siglo II, prácticamente igual que en nuestros días. En concreto, en la liturgia de la palabra se leían pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo del Evangelio, los recuerdos de los apóstoles, y el celebrante pronunciaba una homilía, exhortando a los cristianos a reproducir en su conducta estos ejemplos.
Lo que Dios ha revelado ha de informar no solo nuestra inteligencia, sino la vida entera. San Isidoro de Sevilla, resumiendo el sentir común de la tradición, subraya que doble es el fin que hemos de proponernos a leer. Lo primero, tratar de entender el sentido de la escritura y luego esforzarnos por proclamarla con la mayor dignidad posible. Por tanto, así como mediante la lectura demostramos nuestro deseo de conocer, así luego, tras haber conocido, hemos de sentir el deber de poner en práctica las cosas buenas que hayamos aprendido. Nuestros primeros hermanos en la fe siguen el ejemplo del Señor. El Evangelio, en efecto, muestra que Jesús los sábados en la sinagoga comentaba algún texto de la Sagrada Escritura para mostrar cómo esa palabra se cumplía en él. Jesucristo es el revelador del Padre, la luz que vino al mundo para disipar las tinieblas del error y llenar la tierra con el esplendor de su presencia. Esta característica, explica San Juan Pablo II en su carta apostólica sobre la Eucaristía, resulta evidente en aquellos momentos de su vida como la transfiguración y la resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está develada. El sacramento eucarístico es un mysterium fidei por excelencia, pero precisamente a través del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida divina. Cristo, nuestro Dios y Señor, ha instituido la Eucaristía para salvarnos y para quedarse con nosotros. Pero no entenderíamos a fondo ese vivir con nosotros hasta el fin de los tiempos si no aprovechásemos con la lectura, con la meditación, con el deseo de incorporar a nuestra vida la riqueza de los libros sagrados. No en vano, para remover nuestra posible desidia o ligereza, la liturgia establece que se proclame al final de las lecturas palabra de Dios, que expresa el interés del seguimiento con el que el Señor se ha ocupado y ocupa de su pueblo. En la celebración eucarística, la liturgia de la palabra cumple una importante función iluminadora. A este respecto, Juan Pablo II afirma que es significativo que los dos discípulos de Maús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, lo reconocieran mientras estaban a la mesa en el gesto sencillo de la fracción del pan. Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del creyente. Hemos de atribuir todo el relieve debido a cada gesto y a cada palabra de la celebración eucarística, cuidando el recogimiento exterior e interior. Pienso que repetir machacosamente esta idea sirve para recordar que la Santa Misa es el más grande tesoro que la Santísima Trinidad ha entregado a la humanidad. Y debemos considerar si todo lo que presenciamos nos alimenta a avivar la conciencia de la presencia de Dios que pasa tan cerca de nosotros, y si ponemos sincero interés y atención esforzada en cada momento, además de rectificar con dolor de amor cuando advertimos que nos hemos distraído. En continuidad con una tradición antigua en la Iglesia, San José María aconsejaba esforzarse diariamente para celebrar o participar digne, atente, ac devote en la Santa Misa, dignamente, atentamente, devotamente, dándote cuenta de que es la renovación del divino sacrificio del Calvario, que el sacerdote no es fulano o mengano, el padre tal o el padre cual, sino el mismo Jesucristo, ipse Christus, que va a consagrar su cuerpo y su sangre, de manera que tú, que estás asistiendo a una cosa divina, a un acto maravilloso que se perpetúa a través de los siglos, porque Cristo vive.